El cielo estaba oscuro, y la lluvia caía como una cortina interminable cuando me encontré manejando por esa solitaria carretera. Era un tramo desierto, un desvío que tomé para ahorrar tiempo en mi ruta hacia el norte. El rugido del motor del camión era el único sonido constante en medio del estruendo de la tormenta. Llevaba ya horas conduciendo, y el cansancio comenzaba a hacer mella. Necesitaba descansar, aunque fuera solo por un momento. Entonces lo vi. A un lado de la carretera, una pequeña parada de descanso apareció entre la lluvia y la niebla. No estaba planeada en mi ruta, pero en ese momento no me importó. Bajé la velocidad y giré el volante, estacionando el camión en el área designada. El lugar estaba sorprendentemente bien conservado para una carretera tan aislada. Había una pequeña tienda de conveniencia, baños y algunas mesas de picnic bajo un cobertizo. Decidí entrar en la tienda para comprar un café caliente. Cuando empujé la puerta de cristal, un escalofrío recorrió mi espalda. No había nadie adentro, pero las luces estaban encendidas y el lugar olía a café recién hecho. Me acerqué al mostrador, esperando que alguien apareciera. No había nadie. Golpeé el timbre de la mesa, pero no hubo respuesta. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. Sin embargo, el café ya estaba servido en una máquina de autoservicio, así que llené un vaso y dejé el dinero sobre el mostrador. Me dirigí hacia la salida, pero justo cuando iba a empujar la puerta, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Apresuré el paso hacia mi camión, pero al salir de la tienda, vi algo que no había notado antes. Había otro camión estacionado en el extremo del área de descanso. Parecía abandonado, con la cabina oscura y cubierta de suciedad. Algo me impulsó a acercarme. El parabrisas estaba empañado, pero podía ver sombras moviéndose dentro. Golpeé la ventana llamando a quien estuviera adentro. No hubo respuesta. Me acerqué un poco más y miré a través del cristal empañado. Lo que vi me hizo retroceder con el corazón acelerado. Dentro del camión, vi a un hombre sentado en el asiento del conductor. Parecía dormido, pero su rostro estaba pálido y descompuesto, como si llevara muerto mucho tiempo. De repente, sus ojos se abrieron de golpe y se encontraron con los míos. Corrí hacia mi camión, las manos temblando mientras intentaba insertar la llave en el encendido. El motor rugió con vida, y sin mirar atrás, aceleré para salir de allí. Mientras me alejaba, pude ver en el espejo retrovisor cómo la tienda, el cobertizo y el camión desaparecían en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. No volví a tomar esa ruta nunca más. Días después, hablé con otros camioneros, y uno de ellos me dijo que había escuchado historias sobre esa carretera, que había sido abandonada hace años después de un terrible accidente que dejó varios muertos, incluyendo a un camionero que nunca encontraron. Según dicen, a veces, su fantasma aún busca a alguien que le ayude a encontrar su camino de regreso. Era una noche como cualquier otra en la carretera. Había salido de la ciudad con una carga de suministros que debía entregar al amanecer. La noche era tranquila, y la carretera estaba desierta. Solo el sonido constante de las ruedas sobre el asfalto me acompañaba. Alrededor de las 3 de la madrugada, vi a un hombre haciendo autostop a un lado de la carretera. Normalmente no suelo recoger a nadie, pero había algo en su presencia que me llamó la atención. Quizás era el cansancio o la soledad de la noche, pero decidí detenerme. El hombre subió al camión sin decir mucho, solo un gracias en voz baja. Su aspecto era extraño. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro y una chaqueta vieja que parecía haber visto mejores días. Me dijo que iba en dirección a la siguiente ciudad, lo cual coincidía con mi ruta, así que no me importó llevarlo. Durante varios kilómetros, el hombre permaneció en silencio, mirando fijamente por la ventana.
Intenté iniciar una conversación, pero sus respuestas eran cortas y frías. Aún así, no me pareció alguien peligroso, solo alguien que había tenido un mal día. Después de un rato, comenzó a hablar, pero no sobre sí mismo, sino sobre la carretera. Me contó historias de accidentes que habían ocurrido en ese tramo, de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Sus historias eran inquietantes, pero lo atribuía al ambiente nocturno y la soledad. Finalmente llegamos a un pequeño pueblo. El hombre me pidió que lo dejara en una gasolinera a la entrada del lugar. Asentí y me detuve. Él bajó del camión, se detuvo un momento y antes de cerrar la puerta me dijo: «Ten cuidado en la carretera. Hay más cosas ahí fuera de las que puedes imaginar». Lo vi caminar hacia la gasolinera, pero algo no cuadraba. Miré de nuevo al asiento donde había estado sentado y me di cuenta de que estaba completamente seco, a pesar de que afuera había estado lloviendo desde que lo recogí. Eso no tenía sentido. Inquieto, decidí salir del camión y seguirlo hasta la gasolinera. Pero cuando llegué, el lugar estaba cerrado y no había rastro del hombre. Pregunté al encargado de la tienda cercana si había visto a alguien entrar, pero me dijo que no había visto a nadie en toda la noche. Desconcertado, regresé al camión. Revisé el asiento del pasajero una vez más, y allí, en el lugar donde debería haber estado sentado, encontré una vieja fotografía. En la imagen, reconocí al hombre que había recogido. Estaba de pie frente a un camión similar al mío, pero la foto era antigua, de al menos 20 años. En la parte inferior había una fecha y un nombre: 1994, Tomás G. Aceleré para salir de ese lugar lo más rápido posible. No supe qué pensar ni cómo explicar lo que había ocurrido, pero desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de carretera, no puedo evitar mirar al asiento del pasajero, esperando no encontrar otro visitante inesperado. La noche había caído sobre la carretera y el silencio se apoderó del paisaje. El único sonido era el del motor de mi camión mientras avanzaba por un tramo especialmente desolado. Mi GPS comenzó a fallar, perdiendo la señal. Era algo común en esos lugares remotos, pero aún así, me generaba cierta incomodidad. Llevaba horas conduciendo y la fatiga comenzaba a afectar mi concentración. De repente, mi radio se encendió sola. Un ruido estático llenó la cabina, y antes de que pudiera apagarla, escuché una voz, débil y distorsionada. Parecía un mensaje de auxilio. Ayuda, atrapado, carretera vieja. Intenté cambiar de estación, pero el ruido seguía, como si la señal estuviera atrapada en una interferencia extraña. Finalmente, la voz se desvaneció y el silencio volvió a reinar en el camión. Pocos minutos después, vi una señal de tráfico oxidada que indicaba un desvío hacia una carretera vieja. La curiosidad me invadió. Decidí tomar el desvío. No era común que tomara decisiones tan impulsivas, pero algo me decía que debía seguir esa ruta. La carretera era angosta y mal mantenida, rodeada de árboles que formaban un túnel oscuro sobre el asfalto. El tiempo parecía ralentizarse a medida que avanzaba. A lo lejos, comencé a ver luces parpadeando. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era un viejo motel al borde de la carretera. El lugar parecía abandonado, pero había una luz encendida en la oficina principal. Estacioné el camión y bajé para investigar. Al entrar, un hombre mayor, con el rostro arrugado y cansado, me recibió. Me dijo que pocas personas pasaban por allí, y menos aún se quedaban. Le pregunté si sabía algo sobre una señal de auxilio, pero solo me miró confundido. Decidí pasar la noche allí, pues estaba demasiado agotado para seguir conduciendo. La habitación era modesta, con muebles viejos y un olor a humedad. Me acosté en la cama y casi de inmediato me quedé dormido. En medio de la noche, me desperté por un ruido en la puerta. Al abrirla,
No vi a nadie, solo el pasillo oscuro y el eco del viento afuera. Cerré la puerta y regresé a la cama, pero cuando miré al espejo del cuarto, vi algo que me dejó paralizado. Un hombre estaba de pie detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El espejo mostraba una figura diferente, un hombre que no era yo, con una expresión de desesperación en su rostro. Sus labios se movieron, formando palabras que no podía escuchar. Luego, de repente, el espejo se oscureció y la figura desapareció. No pude dormir el resto de la noche. En cuanto amaneció, recogí mis cosas y salí de ese motel. Al regresar a la carretera principal, encendí la radio, pero estaba completamente muerta, sin señal alguna. Más tarde, descubrí que la carretera vieja había sido clausurada hacía años después de un accidente en el que un camionero había muerto atrapado en su vehículo tras un derrumbe. Nunca encontraron su cuerpo, pero algunos dicen que su espíritu aún busca ayuda, enviando señales a quienes pasan por la zona. Desde entonces evito las rutas desconocidas, y cada vez que el GPS pierde señal, me aseguro de no tomar ningún desvío. Esa noche, había recogido una carga inusual de un almacén al otro lado de la ciudad. Me dijeron que era una entrega urgente, que debía llevarla a un destino a varias horas de distancia, en un área rural. No pregunté detalles, ya que el pago era generoso, y no era la primera vez que aceptaba un trabajo de último minuto. Al cargar las cajas en el camión, noté que estaban marcadas con símbolos que no reconocía. Eran dibujos extraños, como algo sacado de un viejo grimorio. Intenté ignorarlo, pensando que probablemente eran solo precauciones de seguridad de alguna empresa excéntrica. La carretera estaba casi vacía, y la luna llena iluminaba el camino. Todo parecía normal hasta que, de repente, las luces del tablero parpadearon y el motor comenzó a hacer un ruido extraño, como si el camión estuviera siendo afectado por algo más allá de lo mecánico. Me detuve en el arcén, bajé del camión y revisé el motor. Todo parecía estar en orden, pero cuando regresé a la cabina, un frío inexplicable me envolvió. Al mirar por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura estaba parada al final del remolque, inmóvil, como si estuviera observando. Subí de nuevo al camión, cerré la puerta y arranqué el motor. Estaba decidido a continuar sin mirar atrás, pero a medida que avanzaba, sentía una presencia en la parte trasera del vehículo, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Intenté encender la radio para romper el silencio, pero solo escuché estática. Luego, una voz comenzó a filtrarse a través del ruido. Era un susurro bajo, casi inaudible, que repetía una y otra vez: «No debiste aceptar esta carga». El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté concentrarme en la carretera, pero la voz persistía, y con cada kilómetro que recorría, la presencia en el remolque se hacía más opresiva. Finalmente, llegué al destino. Era una vieja casa en medio de la nada, rodeada de árboles altos que oscurecían aún más el ambiente. Alguien salió de la casa para recibir la carga, un hombre de aspecto sombrío, y con una voz grave que me dijo que dejara las cajas en el porche. Mientras descargaba las cajas, sentí como si algo dentro de ellas se moviera, como si hubiera algo vivo adentro. No quise saber más. Dejé las cajas y me apresuré a regresar al camión. El hombre se acercó a la ventana del conductor y con una mirada penetrante me dijo: «No vuelvas por aquí». No respondió a mis preguntas ni me dio más detalles, solo se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Aceleré para salir de allí lo más rápido posible. No supe qué transportaba esa noche, pero desde entonces he aprendido a rechazar trabajos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Hay cargas que no solo pesan en la báscula, sino también en el alma.